TikTok, @ecomedios 1220. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030 en el aire de AM 1220 Ecomedios. Hoy con un programa con muchas personalidades. El doctor Rubén está con nosotros, el doctor Rubén Torres, presidente de IPECSA, el doctor Héctor Santander, médico cirujano. Está, como siempre, el doctor Jorge Neira, médico intensivista. Y bueno, el presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, el Miguel Ángel Secchi. Buenas tardes, Miguel, buenas tardes, Jorge, buenas tardes, Rubén y Héctor. Buenas tardes a todos. No sé si me están escuchando Sí, bien. Miguel, sí, te escuchamos perfectamente. Yo a vos te escucho muy bajo, por eso puede ser un problema. Capaz que fíjate el micrófono. Bueno, ahora me fijo. Gracias, doctor Héctor Santander, director del Casa Hospital, así se dice, San Juan de Dios, creo que Sí, es correcto, perfecto. de la localidad de Morón, ¿no? Ramos Mejía, cerca de Morón. Ramos Mejía. Doctor Rubén Torres, como ya dijo Horacio Fernández, presidente de IPEPSA, doctor Jorge Alberto Neira, médico intensivista, y bueno, y agradecerle a la producción que como siempre es imprescindible resaltar, su tarea es antes, durante y después del programa, porque su resultado se retransmite a todas las redes sociales y por todo el país a su culminación. Doctor Neira, hoy nos convoca un análisis, me dirijo a todos, pero primero al coordinador casi exclusivo que tenemos junto al doctor Torres, que siempre nos acompaña. Creo que nos convoca a seguir analizando la situación del sector prestador sanatorial, sin perjuicio de que se pueda extender a los temas colaterales que ustedes interpreten. El doctor Rubén Torres viene la semana pasada de un importante congreso en Córdoba donde se abordó el tema. Bueno, y Héctor Santander, aparte de ser un gran amigo y experto médico, también experimentado
en la gestión sanatorial. O sea que el equipo está completo y Jorge Pichino posiblemente se haga presente, pero debemos recordar que se cumple el 86 aniversario de la Comra y nuestras felicitaciones y agradecimientos por su constante apoyo. Estamos en el 6º año de este programa, en el 14º año de existencia del Grupo Medeos, capítulo de salud del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, creado en el 2004. Bueno, Jorge Neira. Bueno, muchas gracias Miguel, gracias Horacio. Bueno, como siempre, bienvenidos Rubén y Héctor, la verdad, como siempre, un placer. Es interesante este tema de hablar de los prestadores. Cuando uno dice prestadores, los prestadores son una cosa muy variopinta que van desde grandes prestadores de entidades muchas veces privadas, digamos que muy desarrollados, voy a volver atrás, no muy desarrollados, sino muy grandes, digamos, en su operatividad, con distinto grado de desempeño, digamos, y después algo que es más preocupante, que son los pequeños prestadores. Sería interesante que después en algún momento hagamos un análisis de lo que acaba de pasar creo que en González Catán, con una pequeña clínica que es, yo diría, el ejemplo de la falta de regulación, ¿no? De que algo esté funcionando sin ningún tipo de control, y que eso también es una realidad en nuestro país, ¿no? Entonces, a mí me parece que los prestadores grandes hoy el tema que tienen es la financiación. Esta financiación, digamos, se traslada, digamos, a los magros sueldos del equipo de salud y a la disminución de la cantidad de acceso a las prestaciones. Y me parece que es una situación muy compleja. Si a eso uno le agrega, digamos, los valores de los medicamentos y de los insumos que llegan a ocupar el 40%, digamos, del presupuesto del sistema de salud. Así que un poco, para empezar con Rubén y después con Héctor, eh, ¿cómo ven el tema ustedes, digamos? ¿Cómo pasado, presente y futuro, digamos, del prestador? Porque yo creo que estamos pasando por una situación absolutamente crítica. Como dicen los chinos, la palabra crisis tiene dos símbolos, que es peligro y oportunidad. Bueno, el peligro ya lo sabemos o ya lo estamos viviendo. ¿Hay alguna oportunidad de poder salir de este lugar? Rubén. Hola, buenas tardes Jorge, buenas tardes Miguel, Héctor, un placer compartir con ustedes como siempre. A ver, yo creo que la situación actual tiene una característica tal vez diferencial con crisis anteriores. Es decir, nosotros podemos hablar en todos los aspectos de una crisis que fue interna del sector, en la cual hubo una disputa por espacios económicos de poder dentro del propio sector salud. Y dentro del sector salud, los distintos subsectores, por decirlo así, es decir, los prestadores, los financiadores, los productores de tecnología. Pero hoy creo que se suma un componente que excede el marco del sector salud específicamente y que tiene que ver con la situación, algunos aspectos de la situación macroeconómica del país. Es decir, en un sistema que está dominado centralmente en su financiamiento por la seguridad social, la caída del empleo formal y la caída de los niveles salariales hacen que este sector, que está fundamentalmente relacionado con esos dos aspectos, se vea resentido en su capacidad de pago. Y esto de alguna manera desmorona uno de los pilares centrales de sostenimiento del sistema. Situación que estamos viviendo con el PAMI, por ejemplo, que estamos viviendo con las obras sociales sindicales y aún con las obras sociales provinciales. Y creo que este es un componente, me parece clave y que amerita una visión un poco más amplia que la que siempre hemos tenido respecto de la crisis que afrontó el sector. Sí, yo le agregaría a eso el trabajo que Mario Glan presentó la vez pasada sobre los recortes presupuestarios en salud, en educación particularmente, que llegan al 60%,
que eso es la contrapartida del sector público, ¿no? Porque así como vos decís, la seguridad social sufre porque tiene menos trabajadores activos, el sector privado, el sector público sufre porque hay un recorte del 60%. Este tema de las transferencias, entre comillas, del sistema de salud a las provincias sin la transversalidad de programas que permitan la equidad de la atención de los pacientes, ¿no? Me parece que todo esto es como si fuera la tormenta perfecta, ¿no? Esta película donde se juntan una serie de cosas, donde un barco va hacia una tormenta perfecta y no hay forma de que salga porque todo se pone en contra. No sé vos cómo Sin lo ves. lugar a dudas, Jorge, esto es un dato importante, yo no lo mencioné, pero el otro día en la mesa inaugural del Congreso de Confecrisa, al cual hacía referencia Miguel, que fue auspiciado por el Foro de las Ciencias, eh, en la mesa, en la primera mesa hubo una charla entre ministros de salud provinciales. Estaban presentes el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernán Quirós, el doctor Ricardo Piquesteiner, el ministro de Córdoba, y el Sí, doctor Blanzaco, el ministro de Entre Ríos. Y ahí salió palmariamente esta situación que vos planteás, ¿no? Es decir, las provincias, eh, lo dijo con todo, con taxativa claridad el ministro cordobés, ¿no? Dijo, miren, nosotros no estamos reclamando solo el dinero, es decir, en primer lugar reclamamos el dinero. Si nos exigen que constitucionalmente, como corresponde, nos hagamos cargos del sector salud, queremos tener dos cosas que son claves. Primero, el dinero que corresponde a todo el sector. Decía Fernán, por ejemplo, miren, yo soy el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, pero el 80% de mi población tiene cobertura de la seguridad social de las empresas de medicina prepago del PAMI. Entonces, bueno, yo no tengo manejo sobre esta situación. Y lo otro que decía el doctor Piquesteiner con razón es, además del dinero, lo que yo quiero tener claro es el rumbo hacia el cual vamos, ¿no es cierto? Que me claro. tracen el camino hacia el cual vamos. Así que sí creo que esto que vos marcás, Jorge, es un componente clave de la relación entre la nación y las provincias. Sí, y yo le preguntaría a Héctor para que aclare también, ¿no? El tema de la falta de transversalidad de los programas. Hay programas que son transversales a todo el país y que deben ser cubiertos por el Estado Nacional, ¿no? Qué sé yo, el materno infantil, digamos, para asegurar ciertas digamos, normativas que sean comunes a todos, porque uno supone que no es que la atención la hace cada provincia como le va a parecer mejor, sino que debe haber un criterio unificado de atención de los pacientes. ¿Cómo ves esto, Héctor? Estás muteado, ¿eh? Estás muteado, Héctor. Aparte que tenés el puente de San Francisco, no sabía que estabas en San Sí, Francisco. acabo de llegar y se los quería mostrar, por eso. No, mentira, ahí estoy en Ramos Mejía. Pero parece San Este, Francisco, ¿viste? pero porque parece San Francisco. Vos sabés que esa Bueno, zona donde vos estás es la zona que se llama Presidium, ah, no por sí. nada, ¿no? Pero y la bajada del Claro, puente, la de San Francisco. y, y estoy cerca yo, sí, seguro. Bueno, y yo puedo abordar este tema desde el punto de vista de los prestadores privados, básicamente, que es el sector al que yo pertenezco, ¿no? Nuestro sector está afectado básicamente bueno, por el financiamiento y hay una gran cantidad, entre los que no, por suerte no estamos nosotros, digo ahora San Juan de Dios, que está afectado por la crisis del PAMI, ¿no? El PAMI y las obras sociales en general, como explicó Rubén, que han desertado, no, han desertado por necesidad, sobre todo la seguridad social. El PAMI, según leí recientemente, no está en crisis, sino que tiene según el director general del PAMI, está pasando por un estrés de reacomodamiento. No sé qué querrá decir eso, pero por ahora no están pagando. En el fondo de esta cuestión, justamente en el congreso en el que participó Rubén, se acaba de informar que los precios de PAMI han perdido, traídos contra la inflación, ¿no es cierto? Un 77% de su poder de compra, digamos. El precio ha caído, 77.
Fíjense, 77%, o sea, están en un 30, menos del 30%, 23, 24% de lo que deberían estar. Fíjense cómo se puede funcionar con ese tipo de financiamiento. Las obras sociales, bueno, por las razones que explicó Rubén, están también alicaídas, por la caída de las fuentes de trabajo y demás. Y en este punto yo quisiera decir algo, ¿no? Los recursos están cayendo no solamente entre los prestadores. Acabo de leer un reporte de la COFA, que es digamos, la Cámara de las Farmacias, donde dice que han caído también el número de unidades de venta, pero han caído ostensiblemente y que solamente pueden sostenerse por el aumento de precios. Fíjense cómo es la relación, ¿no es cierto? Y ni hablar de Quiere la. decir que eso, Héctor, que vos decís es interesante, porque quiere decir que por ahí venden la misma cantidad o un poco menos en valores absolutos. Exactamente, venden menos Con lo cual unidades. está claro que si la cosa aumenta, venden menos unidades. Sí, pero quiero decir, en el P por Q famoso, Claro, lo que están moviendo es la P, ¿no es cierto? El Q está claro, cayendo y la P está aumentando. Eso obvio. lleva también a una crisis en el sostenimiento de los tratamientos, porque bueno, no, ustedes ya lo habrán escuchado miles de veces, los pacientes hoy día no pueden hacer frente al pago de todos los medicamentos que deberían consumir y bueno, y están sufriendo las consecuencias de esta falta ahora de medicamentos. Después tengo acá también una evolución de cómo han incidido los índices. Acá un trabajo del amigo Hugo Magonza, que lleva desde hace mucho tiempo una comparación de índices, donde dice que el precio del PMO, él lleva un registro desde el 2011, diciembre de 2011, que fue Sí, sí, la, sí. aprobación de la Ley de Regulación de la Medicina Privada, hasta el actual. Este número, por ejemplo, es de abril del 2026. El PMO ha aumentado en este tiempo el precio o lo que se necesita para sostener ese programa, el 64.000%. Los medicamentos, 48.000%. Y paso directamente, para no ponerlos en demasiados vericuetos, a lo que ha aumentado la cuota de la medicina privada, que lleva 29.000, 30.000%, y los prestadores, es decir, nosotros, los sanatorios, estamos en el orden de los 23.000% de incremento. Fíjense la disociación que hay entre el precio del PMO que tienen que pagar los financiadores, y el precio que estamos recibiendo los prestadores en función de nuestros gastos, ¿no? Ahora, Lamentablemente. es interesante, Héctor, lo que vos decís, porque hablemos un poquito del PAMI, ¿no? Estamos en una situación de crisis, hay que hacer un redimensionamiento del PAMI, pero en realidad acá lo único que se habla es el tema de cuánta plata o cuánta plata se le da, cuánta plata se le quita, pero no hay ninguna cosa que tenga que ver con la refuncionalización del PAMI. Quizás sea tiempo de que el PAMI sea otra cosa, que sea una caja de complemento de las obras sociales, con lo cual vos podrías vincular muchas de las actividades que hace el PAMI con las obras sociales y sus pacientes que vienen de las obras sociales, y utilizar solamente el PAMI como caja complementaria para el tema vejez, que tiene que ver con el apoyo a la vejez, las ortesis, las prótesis, la rehabilitación, pero como apoyo a la seguridad social. No sé vos cómo lo ves esto, porque a mí me parece que por ahí es un tiempo, estos tiempos de crisis dan también para pensar en alguna cosa que se pueda modificar para que no todas sigan en la misma dirección hacia abajo, ¿no? No sé ustedes cómo Bueno, lo ahí, ven. ahí Primero ahí Héctor y le después daría la Rubén. palabra a Rubén, que es sanitarista y tiene mucha más experiencia que yo para hablar de este tema. Bueno, dale, ya te pasaron la posta. Sí, a ver, empezando por esto último que mencionaste, Jorge, respecto a cuál es el papel del PAMI, que es una vieja discusión, ¿verdad? Es Sí. decir, la discusión de si la gente debe permanecer en sus obras sociales, permitiendo así una mejor distribución del pool de riesgo y transformar el PAMI, como vos decís, en una caja complementaria. Yo creo que ahí, yo, como todos ustedes saben, siempre he tratado de impulsar esta lógica,
Pero creo que hoy hay una realidad incluso epidemiológica y demográfica que sustenta mucho más esta necesidad. Es decir, en el sistema sanitario argentino todavía no se habla, o se habla muy poco del tema del cuidado. Es decir, Absolutamente. se habla básicamente de otros servicios, muchos de ellos vinculados a aspectos agudos, pero se hace menos acento en el tema del seguimiento adecuado de los pacientes crónicos, que representan el 85% de la carga de enfermedad, y prácticamente no se habla del tema de los cuidados. Nosotros tenemos una población fuertemente envejecida, más del 13, alrededor del 13% de la población argentina tiene más de 65 años. Venimos de muchos años de falta de cuidados de prevención y de promoción de la salud, con lo cual esto va a aumentar la carga de enfermedad. Pero además de esto, existen aspectos vinculados a la habitualidad de las personas de tercera edad que tienen que ver con la soledad, que tienen que ver con la imposibilidad de cumplir determinadas labores y de las cuales no se ha pensado todavía o no se ha encarado claramente en Argentina cómo enfrentar este problema que va a ir en crecimiento. Y ahí el PAMI podría tener en su función complementaria, como vos lo planteas, Jorge, un papel Total. preponderante en ese aspecto. Y la Vos otra sabés que cosa que... Sí, Déjame perdón. que te complemente algo de lo que estás diciendo porque viene a caso. En el año 2022 se aprobó la ley de cuidados paliativos, que es la 27678, que se reglamentó en el 23, sí, digo bien, en el 2023. O sea que la ley está vigente desde hace 3 años, ¿no? Y esto está Ujú, tan vinculado con lo que vos decís, que en realidad el tema del cuidado es que el tema sería el desarrollo. ¿Por qué no se desarrolla más el cuidado paliativo, que es costo eficiente? Y esto me gustaría ujú. después, quizás en la segunda parte del programa, lo expandiéramos más. ¿Cuál es el tema? Porque cuando vos le preguntás a los paliativistas, desde el año 2023 que está reglamentada la ley hasta ahora, ¿cuánto se mejoró el tema? ¿Cuánto se implementó de los cuidados paliativos? Te dice menos del 20%. Ujú. Entonces, el cuidado paliativo es algo que todo el mundo habla y que además parece como que es un compartimiento estanco para después, cuando ya no tenés nada para tratar, y no es así, porque en realidad el cuidado paliativo debe acompañar en forma inversa al cuidado curativo. Cuanto menos cuidado curativo, más cuidado paliativo. Por algún motivo es que esto no se desarrolla. Fíjate que hoy estamos discutiendo la ley de eutanasia, cuando en realidad antes de discutir la ley de eutanasia o de proponer una ley de eutanasia, hay que implementar la ley de cuidados paliativos. No sé vos qué opinás, siguiendo lo que venías diciendo del tema del PAMI, que a mí me parece que quizás sea una de las funciones complementarias que el PAMI podría abordar de aquí en adelante, en lugar de tener institutos de internación o pagarle a alguien para que le atienda a los pacientes, ¿no? No, sin lugar a dudas, cuando yo hablaba de la lógica o de la política de cuidados, sin duda los cuidados paliativos están incluidos en esta lógica, ¿no? Pero hay muchos otros aspectos del cuidado que tienen que ver con el acompañamiento de aquellas Obvio. personas que por diversas razones de disabilidad o de discapacidad parcial, por razones de edad, eh, los exponen incluso a trastornos que después afectan seriamente no solo su calidad de vida, sino aspectos sanitarios, ¿no? Pero el A otro mí me aspecto al parece, que a mí me quería hacer parece, me mención, parece, me Jorge, parece, Rubén, me sí, parece, Rubén, que eso también es cuidado paliativo en la medida que vos paliás algo que le falta a alguien, ¿no? sin Y duda, por eso sin digo duda. que tiene que ver con el cuidado, y yo comparto lo que vos decís con el cuidado de la persona, ¿no? Ninguna duda, ninguna duda. Después podemos discutir la titulación de esto, porque también podríamos hablar de esto como un cuidado preventivo, Jorge. Obvio. Forma parte de la prevención y de la promoción de la salud, todos estos aspectos. Pero una cosa que me hizo ruido y que quería mencionar a lo que decía Héctor cuando hablaba de, de los índices que el amigo Magonza elabora desde hace tiempo. eh, Hoy apareció, creo, si no me equivoco, en el diario La Nación, un trabajo muy interesante en el cual se menciona cómo han cambiado las prioridades de gasto Sí. del Estado Nacional. Y se pone
una referencia hasta hace unos 5 años atrás, donde la mayor parte del gasto público en pago se hacía básicamente a empresas constructoras. Y Claro. actualmente, entre los tres primeros receptores de gasto están las empresas farmacéuticas. Claro. Ahí se menciona básicamente a dos empresas farmacéuticas internacionales y a una empresa farmacéutica nacional. Entonces, a ver, uno acá plantea la otra discusión. Héctor dice, bueno, el costo ha aumentado mucho. Ahora, en ese costo, vos fíjate, no se mencionaron ni honorarios de los médicos, No, claro. que son parte central del problema, ni honorarios de las enfermeras, ni el gasto que para mi gusto es central, es la tecnología más importante que el sistema tiene, ¿no? Y sin embargo, sí, el lugar cada vez más importante que ocupa la tecnología y básicamente los medicamentos en el presupuesto de las entidades, ¿no? Y este creo que es un tema que está ahí pendiente de discusión en la Argentina. Claro, a mí me parece que esto que decís es fundamental, ¿no? Porque en realidad, si nosotros tenemos gastos en medicamentos que superan los gastos en Europa y en Estados Unidos, con distinto nivel de salario promedio, esto claramente afecta, digamos, cómo se reparte el recurso, porque, digamos, el recurso es finito y, digamos, si el medicamento se te lleva el 40%, es difícil que vos puedas acomodar los otros gastos. Una de las cosas, como decía Héctor, de lo de Hugo, siempre él hace una comparación, no sé si en este lo hizo Héctor, que es que el sueldo de enfermería, ¿cuánto subía el sueldo de enfermería? No sé por qué pone el sueldo de enfermería solo y no el resto del equipo de salud, pero bueno, toma eso, supongo yo, porque debe ser más fácil de establecer por el tema de que la mayoría de las enfermeras están en relación de dependencia, ¿no? Y vos Es fíjate que así. casi siempre el sueldo de enfermería está en el anteúltimo lugar, ¿no? Todo aumenta, todo aumenta y el sueldo de enfermería está en el último lugar, aumentando muchísimo menos que el gasto de medicamentos, que el gasto de ¿no? No sé si eso se sigue siendo Sí, así, Héctor, te vos lo digo ves así. el número exacto, Dale. yo no lo mencioné, pero está acá en el estudio. El salario de la enfermera, que como decís vos es el indicador que pone Hugo, está en 30.000, o sea, los tres últimos rubros se los enumero en forma decreciente, está el Sí, salario de la enfermera, que aumentó el 30.000 contra el 60.000 del PMO y 50.000 de los medicamentos, fíjense claro, la diferencia. Y después viene la cuota de la medicina privada, que está en 29.700 muy cerca ahí del sueldo de la enfermería, que como vos bien decís, se sostiene gracias a que las paritarias de alguna manera van defendiendo. El sueldo del médico no lo defiende nadie. Y por último, los prestadores. Así que estamos, los que producimos la salud, estamos en los tres últimos escalones claro, de la, claro. de la Pero vos tabla. fíjate que en realidad, como son datos proporcionales, o son datos relativos, digamos, porque son datos Sí, porcentuales, no te marca, si eso lo pusieras en valor absoluto, vos verías que la discrepancia es sideral, mucho ¿no? No mayor. sé qué opinás, Rubén, pero me parece que la discrepancia es sideral, porque en proporción porcentual, sí, aumentaron, qué sé yo, pero cuando vos ves de sobre cuál base aumentaron, de qué base partís a qué base llegás, aunque aumente un 30.000%, estamos hablando de salarios súper magros, ¿no, Rubén? Sí, totalmente, totalmente. Además, más allá de esta discrepancia, Jorge, lo otro que habría que evaluar es, más allá de los datos empíricos que existen, hay estudios al respecto, cuánto impacta lo que llamamos innovación tecnológica Claro, en la carga global de enfermedad, ¿no? Porque, a ver, obvio, una discusión que siempre se da cuando uno discute con los productores de tecnología es, a ver, hay que mejorar el acceso a la tecnología, entre ellos los medicamentos. Yo creo que sí, que sin duda hay que hacer espacio y dar acceso a la innovación. Ahora, lo que tenemos que definir primero es qué es innovación. Es decir, claro, innovación a los fines prácticos, para mi gusto, es aquello que impacta en la carga global de enfermedad. Y absolutamente. estamos en claro de que muy probablemente la tarea de cuidados que realizan las enfermeras, la tarea de prevención y promoción que realizan las enfermeras y que realizan los médicos,
posiblemente tenga más impacto en la carga global de enfermedad que la que pueda tener la incorporación de algunas presuntas innovaciones. Fíjate vos que lo que decís, hace unos años salió un medicamento planteado para la sepsis, que era que tenía digamos, de un costo muy elevado, y entonces se decía que era costo efectivo en Estados Unidos porque disminuía 3 o 4 días de internación en cuidados intensivos. Claro, si uno ve que el primer día de internación en cuidados intensivos son $30.000, el segundo son 20.000, y a partir del tercero son 10.000 en adelante, pues sí, claro, me ahorro un montón de plata, pero esos no son los valores de nuestro sistema de salud, ni, por suerte después yo fui uno de los que se opuso, digamos, de alguna manera a la difusión de eso, y finalmente terminamos teniendo razón porque después se demostró que no tenía utilidad, pero fíjate vos cómo el acceso a la innovación, que era eso, no era costo efectivo. Porque para nosotros puede ser costo efectivo para un país que maneja otros valores, pero no es efectivo para nosotros, ¿no? Y a mí me parece que esas cosas no se han estudiado, digamos. Entonces, a mí me parece que la costo-efectividad nunca nadie la evaluó. Así que no sé si tenemos que ir al corte, Miguel, y Jorge, mira, tenemos que ir al corte y con tu permiso, el permiso de todos, yo dejaría una pregunta para cuando se inicia, cuando reiniciamos, una pregunta, un comentario, que por ahí el doctor Santander nos introduce, sin perjuicio de continuar este profundo análisis de tema de financiamiento y de distribución de recursos. Ahí hay una profunda demanda contenida tanto en el hospital estatal, hospital público, como en los sanatorios, ¿no? ¿No es así, Héctor? Me gustaría que nos des un pantallazo de cómo lo está viviendo el paciente, que yo me animo a decir a veces padeciente, y por supuesto el estrés que le produce al equipo de salud. Podemos tomarnos un minuto y entrar con eso, y después dale, ustedes continuar con los temas un poco más estructurales. En un minuto volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220.
Bueno, y cumplido el corte comercial, tienen la palabra. Podemos continuar con el programa, Miguel. Cómo no, gracias, Horacio. Está muteado esto. Está muteado. No, le decía a Miguel que si puede repetir la introducción para los que se No, suman a esta media hora. Héctor, a propósito de un comentario que hizo Jorge Neira de una noticia ayer televisiva, de una clinicucha, como yo le llamo, Sí. por la falta de control, bueno, etcétera, temas que Jorge y todo el equipo ha siempre trabajado sobre el tema de la acreditación, y lo de ayer me pareció ya una cuestión límite, bueno, que no quiere decir que sea única y solamente en provincia de Buenos Aires, pero el tema que escucho todos los días es que la guardia está explotada, discúlpenme el término vulgar. Héctor, ¿cómo estás viendo vos el tema hay demanda contenida, hay estrés sanitario? ¿Cómo? Bueno, mira, voy a hacer siguiendo, creo que no sé si Rubén estuvo presente en esta, creo que en una parte del Congreso, lo leí también hace poco. Sí, efectivamente, las guardias están explotadas en el sentido de la cantidad de gente que concurre a resolver problemas que probablemente no sean todos de guardia. Y en ese sentido, bueno, manejarse con el triage, el famoso triage que establece la necesidad de atención del paciente que demanda la atención, da por resultado que entre el 70 y el 80% son códigos verdes, quiere decir que no pueden ser atendidos en las próximas 48 horas sin ningún problema, no establecen una emergencia. Fíjate que a punto de partida de esta realidad se propuso, es una cosa que seguramente las prepagas analizarán y nosotros también, la posibilidad de cobrar a las personas, cobrar un copago a las personas que vienen a atenderse y que son codificadas como código verde, porque el recurso humano no alcanza y no va a alcanzar nunca para atender una demanda espontánea por también sobrecarga probablemente, y ahí ya me tengo que meter en un terreno un poco más resbaloso, que es si son necesarias la cantidad de consulta que hacemos a los pacientes en el ámbito ambulatorio. Ustedes saben que la Argentina es el único lugar donde un paciente que tiene dolor de cabeza puede consultar directamente al neurocirujano. No necesita ir al clínico ni a otro especialista, y accede directamente al super especialista. Ese tipo de atención realmente no hace sostenible ningún tipo de atención. Nuestro hospital, por ejemplo, en las especialidades, vamos a decir las difíciles, como puede ser endocrinología y algunas otras relacionadas con tecnología, tenemos turnos a 60 días. En las básicas, como pueden ser, bueno, traumatología, tenemos una atención demanda espontánea, fuera de la guardia, ¿no? Demanda espontánea y consultorios de demanda con turnos. Obstetricia igual, todas las básicas, clínica, todas esas especialidades tenemos turnos abiertos y disponibles a los 15 días, pero en el resto podría decirles que ninguna baja del mes de espera. Digo, especialidades como cardiología, que son, la verdad que si hay algo que tenemos especialistas en la cardiología, ¿no? Pero bueno, ahí yo me quisiera introducir ahora en un tema que seguramente Rubén, mientras fue profesor y después rector de Isalud, manejaba, que es qué podemos hacer nosotros los prestadores para poder hacer algo por el gasto médico. Yo creo Yo, que si me permitís, Héctor, antes de sí. pasarle la posta a Rubén, que me parece muy interesante lo que está preguntando, es complementar una cosa que es lo siguiente, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires, el sector público de la Ciudad de Buenos Aires tiene 33 hospitales, como ustedes saben, de los cuales 13 son de agudos, 2 hospitales son pediátricos, hospitales generales de pediatría, y el resto son hospitales con algún grado de especialización. Pero tiene 50 centros de salud prehospitalarios, con lo cual, digamos, eso debería absorber
la primera demanda. Es decir, siempre se decía, cuando yo estaba en el Fernández, yo era médico interno de terapia del Fernández, siempre se decía en broma, la guardia está de hospital, ¿no? No el hospital está de guardia, sino la guardia está de hospital, porque la gente iba a la guardia, porque cuando iba al servicio o iba a los consultorios externos, a las 11 de la mañana ya no había nadie, no tenía más turno, ¿no? A mí me parece que este tema tiene que ver justamente con el desarrollo de algo que es fundamental, que es la atención primaria de la salud en el buen sentido, que es la primera línea de atención y además lo que hace de la prevención y promoción y protección de la salud, que tiene que ver con la salida hacia afuera, incluso del centro de salud, ¿no? Y yo creo que, yo siempre le digo a Rubén, la experiencia que yo tuve con los hospitales a mí, que son hospitales de muy buena calidad, que pueden ser hospitales de referencia para determinadas zonas, y su mejoría o su calidad con respecto a estas entidades pequeñas, como pasó ahora en González Catán, me parece que esto necesita un redimensionamiento del sistema de salud, en serio. Y es la oportunidad ahora, así como habría que redimensionar el PAMI, también habría que redimensionar el primer nivel de atención, que es algo indispensable para evitar lo que vos decís. Me parece que además en esto y lo que vos comentabas, Héctor, que me parece importante, también tiene que ver con la disminución de la prestación para hacer algún tipo, en la medida que baja el presupuesto, bueno, atendamos menos porque no podemos hacernos cargo de la demanda, ¿no? Bueno, ahora sí, Rubén, todo tuyo. Perdón, Héctor, vos Sí. querías No, hacer, cuando estabas haciendo sí, tu no, comentario, querías hacer una pregunta, me parece. sí, no, yo lo que quería proponer, como hoy justamente tuvimos una reunión de la comisión directiva de ACAMI, donde nosotros en algún tiempo estábamos dando cursos de economía de la salud para médicos prescriptores, para médicos que tienen, digamos, la atención directa del paciente, no para los gestores, jefes de sala, ni jefes de cada especialidad, sino para aquellos médicos, por ejemplo, residentes y médicos que yo digo entre 30 y 40 años, porque los que pasan los 45 ya son para mí irrecuperables, ya tienen todos los vicios metidos y ya la única semilla que se puede poner sería ahí. Y es insertar el concepto de eficiencia, es decir, que demos el mejor tratamiento y el mejor gasto. O sea, el concepto de eficiencia que yo tengo, por lo menos aprendido, es más con lo mismo, ¿no? Con el mismo presupuesto obtener más, en este caso, prestaciones o atenciones, para llamarlo de alguna manera. Y en ese sentido, como decía, y Salud ha sido, bueno, un centro de enseñanza para ese tipo de cosas. Tal vez tendríamos que unirnos un poquito para poder desarrollar ese tipo de formación, porque, qué sé yo, siempre creo que nosotros tenemos que poner alguna semilla que florezca en el futuro. Nuestro presente es desastroso, es difícil que nosotros lo podamos revertir en el corto plazo. No tengo muchos años y pocas expectativas de que esto yo lo pueda ver. Disculpen. Bueno, voy a opinar como uno de los irrecuperables por razones de edad, entonces. Nos puso en un Eh, problema a nosotros, ¿eh? a ver, en primer lugar, me encantó lo que dijo Héctor recién sobre el final, es decir, uno de los mecanismos que las entidades intermedias como son ACAMI, como son Confeclisa, las ACLISAS y las demás entidades intermedias, la UAS y demás, debieran propulsar es el tema de la capacitación en gestión, ¿no es cierto? Porque este es uno de los, digamos, de los grandes déficits que sigue teniendo el sistema, ¿no? Yo estos días, invitado por Jorge Iapichino, estaba preparando una charla en la cual iba a contar un poco, en función de los 85 años de Comra, qué cosas habían sucedido entre aquel 1941 y nuestra actualidad, ¿no? Y si uno ve los desarrollos de la medicina, por ejemplo, los desarrollos tecnológicos, ve que los avances han sido realmente brutales, ¿no? Es decir, quienes como Héctor o yo hacíamos cirugía sobre un abdomen en el cual nuestro mayor tecnología de diagnóstico era la mano, el estetoscopio, con mucha suerte, una radiografía. No existía la ecografía, no existía el tomo ni nada de esto. Sin embargo, cuando uno observa la misma evolución en términos, digamos, del management de las instituciones de salud, ve que ahí los avances realmente
no han sido tan sustanciosos como lo han sido en este campo, ¿no? Así que realmente felicito esta lógica, Héctor, que planteas. Respecto del tema que tocábamos, respecto a tu pregunta, primero, Miguel, si aumentó la demanda, más allá de la impresión que pueda haber, hay tres provincias que han medido en el hospital público el aumento de la demanda sobre el sector público, fruto de la caída del aseguramiento privado de seguridad social de los ciudadanos. Y los datos hablan de 14, 19 o 25% de aumento de la demanda. Más allá de las implicancias políticas o de los tintes políticos que esto pueda tener en los números, está hablando de que evidentemente hay claramente un aumento de la presión sobre el sector público, ¿no? Y ahí debo mencionar algo que desde hace muchos años vengo. Nosotros discutimos muchísimo siempre el tema del financiamiento de bolsillo, discutimos el tema del financiamiento de la seguridad social. Ahora, hay una pregunta que nunca nos hacemos, ¿no? El responsable de garantizar el derecho a la salud de los argentinos es el Estado, nacional, provincial y municipal, en primer lugar. Lo otro es complementario. Y si uno analiza el gasto en salud de Argentina, no ahora, en los últimos 40 años, va a ver que a nivel del presupuesto fiscal, digamos, que viene del erario público específicamente, prácticamente no ha habido aumentos. Y si uno le incorpora a esto los componentes de la macroeconomía, como son las diferencias cambiarias que afectan mucho el presupuesto de las instituciones, y el tema básicamente de los brotes inflacionarios que Argentina ha sufrido, se encuentra con que ese 10% del PBI del cual hablamos es un 10% del PBI que ha perdido notablemente su capacidad de compra a lo largo de los últimos 30 años, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la pregunta vuelve a ser esta. A ver, bueno, ¿el Estado qué piensa hacer respecto de esta situación? Eh, Eso es uno de los aspectos que me parece que hay que discutir seriamente. Y como vos decías, Jorge, creo que es una oportunidad para hacer lo que nunca hicimos, ¿no? Claro, Es decir, en estos momentos en que se critica tanto a los organismos internacionales, eh, a ver, yo puedo participar de muchas de las críticas que se puedan hacer a aspectos de ineficiencia de esos organismos internacionales, pero como he sido parte de ellos también, también puedo resaltar que hay algunos aspectos en los cuales nunca se los ha escuchado a los organismos internacionales. Y uno de ellos es el que vos hacías mención, el de la atención primaria de la salud. Desde claro. hace más de 50 o 60 años, Alma Ata. eh, desde Alma Ata y desde antes, aún en Argentina, te digo incluso desde antes de Alma Ata, ¿no? Porque ya Carrillo lo planteaba. Sí, en Esto. Jujuy, ¿cómo se llama el de Jujuy, que es tan Sí, famoso? por supuesto, por supuesto. Maldonado, Nosotros claro. tenemos ejemplos, Jujuy, tenemos eh, Alvarado en Jujuy. De Alvarado, exactamente. Eh, Alvarado. y en Neuquén también. Es decir, estos organismos vienen diciendo claramente, el único modelo de atención aplicable para hacer sostenible un sistema es la atención primaria resolutiva. Y Claro, realmente en este aspecto nosotros no hemos avanzado. Héctor mencionó un hecho muy claro, ¿no? En Argentina un señor se levanta con dolor de cabeza y quiere consultar con el neurocirujano y lo tal cual. puede hacer. Es decir, si nosotros nos fijamos comparativamente con otros modelos de atención en países del primer mundo, veamos por ejemplo Irlanda. En Irlanda vos podés ir a consultar directamente a un especialista de esta característica, pero en ese caso pagás un copago. Si no vas directamente a lo que corresponde, que es el médico generalista, que es el que te derivará o te orientará respecto de cuál es el nivel de atención que requiere tu dolencia, ¿no?
Bueno, estos son aspectos organizativos que, como dice muy bien Héctor, son claves para mejorar la economía y la eficiencia del sector. Fíjate Un vos lo que poquito decís, más, yo me acuerdo que perdón. hace muchos años, cuando era de médico interno de la terapia en el hospital, me llaman a ver un paciente que tenía dolor precordial, y entonces le digo, ¿qué le pasa al señor? No, dice, no sé, anda a verlo porque tiene dolor precordial. Entonces le digo, señor, por favor, me cuenta lo que le pasa. Le digo, ¿se puede sacar la camisa? Señor, la camisa tenía un herpes zóster. ¿No? Le digo, ¿esto es lo que le duele? Sí, sí. Digo, pero... Entonces le digo al tipo que estaba en la guardia, dice, ¿por qué antes de mandármelo, no lo revisaste? No, bueno, porque a mí me dijo que tenía la precordial es para que lo veas vos. Fíjate vos que esto que vos decís, ¿no? Además, es una cosa que se ve, digamos, permanentemente, donde la gente... Yo creo que la ciudad de Buenos Aires, en ese sentido, tiene una cosa desarrollada de lo que es atención primaria de salud. Tiene ahora algún centro ambulatorio de diagnóstico, digamos, ¿no? Que vos puedas ir a un lugar, hacerte tus estudios. Hoy te puedes hacer una resonancia en forma ambulatoria en un centro de diagnóstico prehospitalario, no hace falta que vayas al hospital. Digo, me parece que hay hoy muchas opciones. Y el tema de promoción y protección de la salud, que es fundamental y que nadie encara. Ahora sí, Héctor. No, justamente una cosa que exacerba extraordinariamente el gasto es el uso indiscriminado, ya que vos lo decís de la tomografía y otros estudios que no serían tan necesarios. Yo siempre digo el ejemplo de mi área, ¿no? Yo estoy en un área donde en un radio de 10 kilómetros tenemos 8 tomógrafos, Claro, 4 resonadores, y así les puedo hablar de cada uno de los equipos. Digo, acá hoy también te duele la cabeza y antes de tomarle la presión le piden una tomografía computada. Entonces, estamos un poquito desfasados en el gasto y creo que ahí hay responsabilidades del Estado, pero también de los empresarios de ese tipo de rubro, ¿no? En el caso fíjate, digamos, del Estado, es la ausencia total de regulaciones para el uso y la instalación de este tipo de equipamiento. fíjate vos que una de las cosas que siempre hablamos con Miguel, con Rubén, es que hay una entidad que se llama Choosing Wisely, que lo que hace es mostrar la eficacia y la ineficacia de distintos sistemas de diagnósticos y terapéuticos, porque está demostrado que no tienen validez, digamos, y sin embargo se siguen usando, y muchas veces es la causa más común, es decir, bueno, no, pero yo le pedí una tomografía por la duda para que no me haga juicio, ¿no? Y a mí me parece que lo que es la medicina defensiva, bueno, tiene bastante que ver en ese sentido. Yo no creo que igual el gasto esté ahí, digamos, ¿no? Me parece que probablemente el gasto está en la ineficiencia del sistema que no puede resolver, como decía Rubén, ¿no? El tema es tener una atención primaria resolutiva. Resolutiva significa que te resuelven el tema en el lugar donde vas, no que ese sea el primer paso para que vos empieces a hacer una cadenita hasta que terminás en el hospital viéndole en los cirujanos, ¿no? Como nosotros decimos, hay muchos médicos legistas que son los que ven los pacientes de lejos, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido, en ese sentido me parece que lo que hay que hacer es fomentar, digamos, la atención del paciente, digamos, desde el momento que tiene su síntoma hasta después, ¿no? Y a mí me parece que esto, además, hay como una cosa de desacreditación de si vos trabajás en el centro de salud, quiere decir que sos medio tronco que no te dio la cabeza para estar en el hospital. Y eso no es así. A mí me parece que el centro de salud, el tipo que va al centro de salud, es un tipo que tiene mucha experiencia en determinado tipo de patología. No es que si vos estás en el centro de salud sos menos que un cirujano cardiovascular o menos que un neurocirujano. Son lo mismo, sos un profesional que tiene un objetivo específico. Y si vos ves el paquete en general, por ahí resuelve más cosas un médico general y de familia en su lugar como corresponde que un neurocirujano que tiene una cosa acotada. No sé ustedes cómo lo ven, ¿no? Sí, además, esto que vos decís, Jorge, está en línea con esta resolutividad, con los avances de la tecnología hoy. A ver, Claro, vos hoy podés diagnosticar a través de troponinas muy tempranamente un infarto agudo de miocardio. absolutamente. A través de diversos dispositivos de lo que llaman point of care, Claro. eh, podés hacer seguimiento de una diabetes, podés hacer hasta diagnóstico de preeclampsia y lo podés hacer ambulatoriamente sin Absolutamente. necesidad y evitando internaciones que no se justifican posteriormente, ¿verdad? Así que Fíjate esto que decís, Rubén, que es tan importante, ¿no? El otro día estábamos hablando, hoy la ultrasonografía
es lo que está por reemplazar al estetoscopio. No lo va a reemplazar porque el estetoscopio sirve para otras cosas, ¿no? Uno no dice que con la ultrasonografía vos podés reemplazar todo, pero la ultrasonografía es una herramienta del profesional de la medicina, porque vos podés hacer un diagnóstico, un montón de cosas con una ultrasonografía que hoy se puede hacer con el celular. Vos tenés que tener solamente el sensor para hacer la ultrasonografía, y estoy hablando de primer nivel, de primer escalón. No te estoy hablando de la ultrasonografía hiper sofisticada, sino una ultrasonografía simple que te permite hacer diagnóstico con mucha facilidad de una cantidad importante de patología. Y eso no tiene por qué estar en el hospital, puede estar en el sector prehospitalario, puede ser hasta ambulatorio. Fíjate vos que hoy se está hablando de hacer la ultrasonografía en la ambulancia, o sea que hoy, y mandar los datos por el celular. O sea que hoy, digamos, la tecnología, pero es una tecnología de bajo costo relativo, porque un ultrasonógrafo no sale lo que sale un resonador o un tomógrafo, pero es absolutamente operativa, ¿no? Siguiendo lo que ustedes dicen. Sí, además, otro aspecto en el cual hay que poner el acento es en la integración del sistema. Es decir, a ver, no podemos seguir teniendo un hospital privado y un hospital de la Seguridad Social y un hospital público compitiendo por el mismo recurso humano en distintos lugares, cuando podrían integrarse esos servicios y realmente brindar una mejor calidad de servicio para todos los argentinos, y sin hacer un gasto excesivo como el que hacemos. Doy un ejemplo siempre, ¿no? Yo me caigo hoy en la calle, me levanta el SAM en la ciudad de Buenos Aires, me llevan a un hospital público, me hacen una radiografía, análisis, una tomografía, y cuando descubren que tengo una empresa de medicina prepaga, me derivan a otro sanatorio donde me hacen una nueva Todo lo mismo. ecografía, una nueva radiografía, una nueva tomografía. Bueno, la integración, creo, de las redes es un hecho que me parece que en el cual hay que discutir seriamente y rápidamente. Bueno, por mi parte, muchas gracias, Rubén, gracias, Héctor, y le pasamos la posta a Miguel para que haga el cierre. Estás muteado, Miguel, estás muteado. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Linda en el